Estamos en Ciudadanos, bienvenidos, muy buenas noches. El debate de los lunes parte en este momento en Ciudadanos de CNN Chile. Con nuestros panelistas, Mónica González, Hernán Larraín, José Ramón Valente, Alberto Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Y buenas noches a ustedes también en sus casas. Recuerden opinar y votar con el hashtag CiudadanosCNN. Vamos a hablar hoy de la grave crisis de Codelco, pero tenemos también otros temas en la pauta y otras preguntas. Veamos cuál es la pregunta en la cual los invitamos a participar. Tiene que ver con el posicionamiento de Alejandro Guillé, lo que está pasando en la nueva mayoría. ¿Será Guillé candidato de la nueva mayoría? Candidato presidencial, ¿se entiende? ¿Sí o no? Participa a través de Twitter con el hashtag CiudadanosCNN. Va a ser uno de los temas de discusión en el día de hoy. Pero antes, el minuto de confianza con el que partimos. Hernán, partimos contigo. La semana pasada conocimos una triste noticia, y es que el Instituto Nacional perdió su calidad de excelencia por sus malos rendimientos. El gobierno cumple así con una promesa: quitar patines, y lo hace dándole un golpe a una institución emblemática de nuestra República. Sin duda, un golpe a lo que ha sido un motor de meritocracia para el Chile en términos históricos. 18 personas han sido presidentes y han sido formados en esa institución. Sin duda, la promesa de igualar hacia abajo que conocimos del ministro Izaguirre cuando era ministro de Educación, hoy día es una realidad. Triste legado va a ser parte sin duda de la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet. El 15% de aprobación de la encuesta CEP va a ser una anécdota cuando con el tiempo miremos y veamos lo que este gobierno le hizo al Instituto Nacional. Gracias, Hernán. Mónica, tu minuto. Muy buenas noches. Me imagino que muchos de ustedes están expectantes por lo que va a pasar el próximo jueves y el otro martes. Dos partidos donde se juega parte de lo que le depara a la roja de todos. Pero eso no nos puede hacer olvidar la violencia y la corrupción que todavía sobresalen en el fútbol. Este fin de semana, lo que hizo Becachese, yo creo que no se lo merece ni la hinchada chilena y menos los hinchas de Universidad de Chile. La violencia con que él actuó en el estadio cuando perdió el clásico hizo recordar el desparpajo de ese hombre, que se le olvida que todos sabemos que obtuvo exorbitantes, escandalosas y vergonzosos aumentos de sueldo gracias al motor que le puso Sampaoli a su máquina de ganar dinero a costa de los millones que defraudó Sergio Jadwe, el mandamás de la NFP. Hoy día surgieron nuevos datos de esa era, en donde todo parece que quieren empujar y cargarle el muerto a Jadwe. No, imposible. Todos estamos esperando que se haga justicia, que se sepa quién se robó los millones de millones, quiénes fueron cómplices de Jadwe, que Sampaoli regrese el $1.000.000 que prometió regresar y que Becachese entienda que esa violencia lo único que hace es dar vergüenza. Gracias, Mónica. José Ramón, tu minuto de confianza. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a punto de entrar en septiembre. Septiembre, mes en que recordamos actos patrióticos. Septiembre en que los días son un poquito más largos, donde el cielo se llena de volantines, donde en general la gente anda relativamente contenta. Y este septiembre de actos patrióticos, la verdad que nos depara un tema muy particular en el tema económico, y que es que el gobierno tiene que enviar el presupuesto, como lo hace todos los años, el presupuesto de la Nación para el 2017. Pero lo tiene que enviar en medio de una división muy grande de opiniones respecto de si mantener o no este gran activo que ha cultivado Chile en los últimos 30 años o un poco más, que es su responsabilidad fiscal. Ese activo que se llama responsabilidad fiscal, es un nombre un poco elegante, no es más, ¿cierto?, que al final un gobierno, un país que a través de los años, en el fondo, dejó atrás su propia historia y los populismos latinoamericanos y decidió gastar de acuerdo a sus medios, decidió que tenía que ser responsable en sus finanzas públicas y que no podía prometer lo que no tenía y que tenía que gastar de acuerdo a lo que tenía. Bueno, eso es lo que está en juego este septiembre.
un ministro de Hacienda que nos recuerda el activo grande que significa esa responsabilidad fiscal, y muchos parlamentarios que lo presionan desde su propia coalición para que se salte eso, para que se olvide de lo que ha sido esa tradición de estos 30 años y para que retorne Chile, ¿no es cierto?, a la tradición más bien populista del resto de Latinoamérica y de Chile previo a estos 30 o 35 años. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que, por el bien de los chilenos y sobre todo de las próximas generaciones de chilenos, el ministro de Hacienda logre imponer su visión. Gracias, José Ramón. Alberto Mayor, tu minuto. Con diferencia de horas, en el día de ayer murieron Francisco Rosende, el economista, y José Balmes, el pintor. No quiero referirme a ellos, quiero simplemente que nos miremos nosotros como chilenos frente a ellos. ¿Qué es lo que hemos hecho con su obra? ¿Qué es lo que hemos visto en ellos? ¿Qué es lo que hemos sido capaces de recibir y de generar trascendencia de lo que ellos entregaron? De Francisco Rosende hemos recibido una herencia de un modelo económico que hasta el día de hoy perdura y que le hemos dado todo el vigor de la ley. De José Balmes no hemos querido recibir prácticamente nada. Un pintor extraordinario al que hemos dejado prácticamente en el olvido. Me preocupa lo que nosotros como chilenos hacemos cuando escuchamos más a un tipo de profesionales, a un tipo de disciplina, a un tipo de visión, como los economistas neoliberales, y cuando dejamos de mirar a nuestros artistas, por ejemplo. Me preocupa mucho también pensar en la política, en lo que han hecho los políticos, que han escuchado y tomaban el teléfono para llamar a los economistas y pedirles consejo, mientras llamaban simplemente a Balmes para pedirle favores. Quizás en los próximos días sepamos mucho respecto a esta relación entre la política y ese pintor. Muchas gracias, Alberto. Me tomo ahora mi minuto. No hay un puto peso, dice el presidente ejecutivo de Codelco, y yo me acuerdo inmediatamente de una palabra, Minmetals, la sociedad china con la cual Codelco firmó un contrato del año 2005. A cambio de unos 550 millones de dólares se comprometieron ventas a futuro por 15 años, mientras precisamente los chinos, con su increíble demanda, provocaban el gran aumento del precio del cobre. Esta empresa ya tenía un suministro asegurado a $1 la libra, mientras el precio de mercado del cobre, gracias a la demanda china, escalaba hasta a $4 la libra. Un contrato ruinoso para Codelco, que además tuvo el agregado de crear una sociedad en un paraíso fiscal, lo que le ha traído problemas a la empresa más importante del Estado chileno con el Servicio de Impuestos Internos. Cuando se le consultó en el Congreso al entonces ministro de Hacienda, Nicolás Ayzaguirre, sobre esto, dijo que él no se había enterado, o cuando le mostraron que sí había estado en el directorio, tal vez había estado cazando moscas. Sus palabras textuales. Con decisiones como esas es que se destruye uno de los patrimonios más importantes de todos los chilenos. Vamos de inmediato a hablar del tema Codelco, primer tema de debate. Vamos a la nota e iniciamos de inmediato la conversación. No hay plata. No hay plata. Viejo, entiéndeme. No hay un puto peso. Buen llamado de atención para todos aquellos que creen que es una cuestión de pedir y lograr. Codelco está en un plan de ahorro justamente para cuidar los puestos de trabajo. Y aquí el Estado de Chile es el que no le ha entregado un puto peso a esta empresa para poder materializar los proyectos estructurales. Ellos deberían tener una actitud un poco más reflexiva respecto de lo que esto podría significar para sus contratos colectivos. Lo difícil que está el mercado del cobre, los desafíos que tiene Codelco y más encima tiene que transferirle el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas. No hay un puto peso. Ahí está la frase que de alguna manera refleja la crisis de Codelco. Se coincide en que es la peor crisis de la historia. Se habla del tema de la ley reservada del cobre, de la capitalización del Estado, de la posibilidad que entren privados, entre muchos otros asuntos de discusión, además de cara a negociaciones colectivas de la máxima relevancia, ahora en Salvador y luego en Chuquicamata. José Ramón. Dame un segundo más para referirme, porque tú mencionaste a mi amigo Francisco Rosende. Sin ninguna mala intención, por cierto, digamos, ¿eh? Pero dado que lo mencionaste, no puedo yo dejar de mencionarlo también, pero no en su rol de economista neoliberal, como lo mencionaste tú, sino que en su rol de un economista serio, un padre ejemplar y una persona extraordinaria. Yo creo que nuestro país, yo hablaba de actos patrióticos antes, nuestro país produce grandes personas. Si uno mira hacia atrás, ¿no es cierto?, hay grandes personas que produce este país. De entre los grandes,
conociendo personalmente a Francisco, te digo que es de los grandes, por su seriedad, por su honestidad, por su bajo perfil y por sus condiciones humanas. Y en ese sentido, disculpa, no estoy haciendo ninguna relación con lo tuyo, simplemente estoy agregando un poco una dimensión distinta, porque creo que, dado que lo mencionaste, es importante que Solo la gente... te recuerdo que hablaste del lo conozca. presupuesto, pero está bien. Sí. Perdón, pero el hecho de que uno omita opiniones sobre personas que están fallecidas me parece válido. Sí. No, si no, yo no estoy, por eso digo, parto O diciendo sea, que estoy criticando. es evidente, que o sea, criticaste, lo menciono- hiciste un perfil opuesto a lo que planteó Y de Alberto. hecho no hablé de su obra, sino que de lo que nosotros Y me hacemos con esa obra. parece bien. Está bien. No, es que lo que pasa es que cuando tú hablas de una persona ¿cómo se llama? Y lo etiquetas como economista neoliberal, y es una persona que acaba de fallecer, y esa persona tiene todas estas otras tremendas cualidades que tengo yo, me siento en la obligación de decirle a la gente que nos está mirando que esa persona tiene todas esas otras características y que minimizarlo o caricaturizarlo como un economista neoliberal, ¿no es cierto? Es una simplificación que creo que no corresponde. Y yo aprovecho de agradecer a Alberto que haya recordado a José Balmes. Y concuerdo con Alberto de que, honestamente, es un pintor del cual le debemos tanto, y es tan poco conocido. ¿Algo que agregar, Alberto? No. Sigamos con lo de Codelco, no hay ninguna... Ya. Vamos a Codelco. Encantado. Bueno, mira, Codelco es Mira, una de las cosas que tendemos a hacer últimamente los chilenos es a tratar de encontrar soluciones fáciles, digamos, a problemas complejos. Y la verdad es que cuando los problemas son complejos, la verdad es que las soluciones tienden a ser complejas. Y en el caso de Codelco, estamos hablando de un tema complejo. Es una empresa grande e importante para Chile, es una empresa estatal, digamos, y por lo tanto de una característica distinta. Es una empresa que enfrenta hoy una crisis financiera por varias razones. Uno, porque el precio del cobre está bajo. Dos, porque efectivamente se han ido agotando parte de sus yacimientos y por lo tanto tiene que hacer inversiones grandes para mantener su producción. Tres, porque ha tenido un dueño que efectivamente, ¿no es cierto?, le ha solicitado una parte importante de los recursos que ha generado en el pasado cuando el precio fue alto, digamos, y los utilizó para su gasto público, y algunos de esos recursos se guardaron en fondos de reserva. Entonces, es una situación multidimensional y por lo tanto es muy difícil tener una sola mirada para Codelco. Pero hay decisiones que tomar en Codelco. Nosotros los chilenos también somos buenos a veces para tirar la pelota para el córner. Entonces, nos hablabas de fútbol. Tirar la pelota para el córner, digamos, para los que no son de fútbol, significa básicamente evitar los problemas. Evitar, ¿no es cierto?, decir, mira, aquí hay olor a gol, digamos. ¿Y cuál es la decisión que hay que tomar ahora? Esas decisiones que hay que tomar, entonces básicamente la decisión que hay que tomar. ¿Se hacen o no se hacen los 20.000 millones de dólares de proyectos que tiene Codelco? ¿Se capitaliza o no se capitaliza Codelco para poder financiar esos? ¿Se le da una garantía a Codelco desde el Estado o no para que pueda financiarse para esos proyectos? ¿El Estado se compromete o no se compromete? El Estado busca fuentes alternativas de financiamiento y dice, ¿sabes qué más? Sí, quiero hacer los proyectos por 20.000 millones, pero en realidad no quiero poner plata y no quiero poner garantía. ¿Cuál es la otra alternativa? Vendo un pedazo de la compañía a terceros. ¿Y debería hacer eso el Estado? Todas esas son alternativas. Yo no sé cuál es la solución. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí sabemos cuál es la solución. Hay personas técnicas en la compañía y en el gobierno que tienen que sentarse, como se sientan ejecutivos de la compañía, con su dueño, que son los representantes de nosotros, de todos los chilenos, porque Codelco es de todos los chilenos, los representantes de los dueños, en este caso es el ministro de Hacienda, es el Estado, tienen que sentarse y ver cuál es la mejor de esas alternativas, cuál es la mejor salida técnica para Codelco dentro de las restricciones para que hacer funcionar el debate, Hernán, quería saber, ¿te parece que la posibilidad de que entre propiedad privada a Codelco para esta capitalización sería una buena idea o no? Hay que descartarlo. Por principio, no tengo problema que una empresa como Codelco y en general empresas del Estado sean mixtas. Esto es, haya participación de privados, particularmente cuando le permiten tener un futuro, cosa que hoy día Codelco necesita. Ok, Mónica. A mí me parece que sería ese el primer paso de la privatización. Ahora uno se pregunta por qué no se hizo la privatización bajo dictadura, cuando no había democracia, no había parlamento. Yo tengo una sola razón hoy día, porque ahí había una manguera de este forado que les permitió a las Fuerzas Armadas tener sin pedirle nada, nunca a nadie, plata asegurada, millones de millones. Yo creo que ese factor, con todo respeto, te faltó en la crisis de Codelco. Yo estoy de acuerdo. ¿40 años para atrás? Yo estoy de acuerdo si en que, yo estoy de acuerdo en que falta, hay que tomar decisiones estratégicas. Pero yo creo que llevamos ¿cuántos años discutiendo, por ejemplo, sobre ponerle fin a la ley reservada al cobre? Yo quiero recordar simplemente que en estos minutos
Ahora, si nosotros miramos lo que ha pasado con esa forado así, que año a año se cambió en dictadura, del 10% de las utilidades pasó al 10% de las ventas. Fue uno de los primeros cambios de los muchos que se hicieron bajo dictadura. Y quiero decir que lo que me parece más escandaloso es que en estos mismos momentos que se plantea privatizar Codelco, una parte de Codelco, no haya una sola palabra sobre la nula explicación de los ministros de defensa, de todos estos gobiernos de democracia, de los comandantes en jefe y del alto mando del ejército, por un fraude vergonzoso que un ministro de Corte ha calculado en 5.100 millones de pesos. Hasta ahora, de lo que hemos... A la ley reservada del cobre, a los fondos que llegan desde Codelco al ejército. Hasta ahora solo hay... 5.000 millones de pesos. De pesos. Sí, de pesos. Hasta ahora solo hay un suboficial que se gastaba la plata con su señora en un casino. Por favor. Claro, pero yo los solo montos quiero, no son, solo o sea, quiero, está bien, eso es un fraude, hay que decirlo, pero 5.000 millones de pesos no le mueven ni siquiera la mínima aguja a Codelco. Perdón, solo quiero decir que esa es una patita. Sí. Exactamente para responder lo que tú estás diciendo. No, porque lo que no sabemos es cómo se gastan esos estimada fondos. Mónica. No sabemos cómo se han gastado. Y los fondos, lo que se ha entregado, son más de 14.000 millones de dólares. No tenemos idea cómo se han gastado. Hay que es importante distinguir planos cuando se habla de Codelco, ¿cierto? Uno de ellos, sin duda, es la ley reservada del cobre. Lo hemos hablado de antes y aquí en este programa creo que hay que abordarlo. Pero como empresa pública, como una tremenda vaca lechera para el fisco chileno en dictadura y en democracia, hay que preguntarse por qué está viviendo hoy día esta situación crítica. Y creo que primero, por supuesto, una industria compleja hay que entenderla que esta es parte de un ciclo, la minería se mueve en largos ciclos y yo intuyo que esta es una oportunidad para entender políticamente algo que le está ocurriendo a Codelco y que no hemos abordado. El Estado y los políticos son cortoplacistas. Les gusta que Codelco les dé plata para poder financiar el presupuesto y los programas sociales de cada uno de los gobiernos. Y Codelco es una empresa que es estratégica, cuyas inversiones son de largo plazo y eso se ha ido dejando de lado. Su administración, dado que es una empresa del Estado, muchas veces tiene a personas que no son precisamente los mejores que tienen que estar a cargo de una empresa minera. Y hay políticos o personas vinculadas a partidos políticos que están ocupando cargos en la alta dirección de esa empresa que no debe estar y por lo tanto operan con criterios de corto plazo. Entonces, esta situación creo que es una oportunidad para preguntarse no solo por el problema de capitalización, de productividad y de sobreendeudamiento, sino también sobre el gobierno corporativo de Codelco. Y en el mundo hay muchos ejemplos para poder entender cómo una empresa estatal de naturaleza de Codelco, que es tan estratégica para el futuro del país, necesita también avanzar en ese sentido y por lo tanto que actúe y invierta en periodos de largo plazo y no esté siendo utilizada como una vaca lechera en el corto. A ver, bueno, yo creo que la calidad del debate que hemos tenido en Chile hasta el momento respecto al tema del cobre, a mi juicio, es vergonzosa. O sea, si uno mira la literatura mundial, Chile es el cuarto país del mundo más dependiente de la minería. La mayor parte de los países mineros son países con enormes déficits institucionales. Los países mineros tienen un 25% de probabilidad mayor de tener un golpe de Estado, una guerra civil, que países no mineros. Hay un botín que presiona a los países a querer tomarlo y se forman muchas veces mecanismos mafiosos que nosotros vivimos en los 90 y que los transformamos en un culpable, por ejemplo. Creo que nos hace falta una mirada muchísimo más robusta, muchísimo más seria. El caso de Zambia es un caso ejemplar. Zambia privatiza su minería cuprífera, muy parecida a la chilena, y prácticamente no le queda nada. En varios años de extracción no les queda absolutamente nada. La nacionalizan, entra mucho dinero al fisco, ¿ya? Esa plata se va fundamentalmente a corrupción y no se reinvierte y vuelven a reprivatizar, ¿ya? Y están en el círculo permanente. La explicación para ese fenómeno está en el déficit institucional. Lo que explica no es si la
si la minería es mala o es buena. Estas cosas uno no las puede ni decir. Hablando hace 2 años atrás con el presidente del Consejo Minero, le planteo estos temas a nivel internacional y me dice, bueno, pero es que eso no lo puedes decir en el mundo minero porque es como decir que la minería es mala. No, la minería es lo que es una industria extractiva y que tiene ciertas condiciones, y las zonas mineras tienen ciertas condiciones, y los países mineros tienen ciertas condiciones. No nos hemos hecho cargo. ¿Ya? Hoy día nos está pasando que a aquellas empresas que son privadas le pasa lo que le pasaba a Zambia en la época privatizada. Prácticamente no dejan dinero en el país. Y aquellas empresas, la empresa pública, nacional, resulta que todo se va al Estado para hacer otras cosas con el gasto fiscal, dentro de lo cual además el gasto que se va a las Fuerzas Armadas es enorme. En algunos momentos llega al 80% de todos los ingresos. Eso es en régimen, de hecho es lo normal cuando el precio no está estratosféricamente alto. Entonces, estamos hablando de una situación que es particularmente grave. Esto no tiene que ver con... Y aquí yo creo que hay que salir de los mitos. Que gente no se ha hecho cargo. Yo me acuerdo perfectamente haber dicho a Evelyn Matei, cuando estaba asumiendo el gobierno de Sebastián Piñera, haber dicho, hemos traído al mejor ejecutivo del mundo minero, don Diego Hernández, a Codelco. Él se va a hacer cargo de todo esto que viene muy mal administrado. Bueno, que salga ahora don Diego Hernández a dar explicaciones. Que salga a dar explicaciones, no que salga a decir consejos. Porque lo que ha pasado en el Mercurio el fin de semana, que tenemos todos los expresidentes del directorio dándole consejos al actual directorio de Codelco, que recibe lo que tiene. Pero este directorio se equivoca grandemente cuando dice, aquí el problema entonces es la próxima negociación colectiva. O sea, esto se va a la plata de las Fuerzas Armadas, se va en que la Hacienda le pide la plata, pero los que tienen que pagar son los trabajadores. Ahora, Alberto, a mí me parece que hay una discusión como país que nunca tuvimos acá. Porque en Chile en un momento se discutió y se llegó a la conclusión de que había que nacionalizar el cobre, la gran minería del cobre. Se aprobó por unanimidad en el Congreso del año 71. La Constitución del 80 dice que la gran minería es de propiedad estatal. Luego hubo una ley orgánica constitucional hecha y redactada con el Código Minero por José Piñera, en la cual se permitió una entrada, digamos, para que los privados pudieran entrar. Y desde entonces se ha desnacionalizado la gran minería del cobre sin que nunca hayamos tenido ese debate de manera abierta. Cuando llega la democracia, en torno al 60% de la producción de cobre es estatal vía Codelco. Hoy día ya vamos en el 30%. Menos, casi. ¿En qué momento decidimos desnacionalizar el cobre? Que puede ser una discusión perfectamente válida. Puede ser que digamos, ok, está bien que la gran minería del cobre en Chile sea crecientemente privada, que todos los proyectos nuevos sean tomados como privados porque tomamos la decisión de que Codelco no iba a crecer y que no le íbamos a entregar nada de dinero ni de capital para que pudiera crecer. Pero esa es una discusión que deberíamos tener como país, abiertamente, y que se pongan los pros y los contras y que las fuerzas políticas se decidan al respecto. Pero una vez más, una decisión absolutamente clave para nuestro futuro, para nuestro desarrollo como país, sencillamente parece que se tomara por defecto, sí, porque nadie hace nada. Lo que se te olvida a ti en el recorrido que tú haces, que estás hablando de muchos años, y cuando tú miras a Chile hace 30 años atrás o 20 años atrás, era un país totalmente descapitalizado. No había plata para el desarrollo. Entonces éramos un Bolivia que tiene gas en el suelo y dicen, este gas es para los bolivianos. Pero no es para nadie, porque sigue en el suelo y lleva 10, 20, 30 y 40 años enterrado en el suelo. De no haber sido por los capitales de extranjeros que entraron a desarrollar la minería privada en Chile, ese cobre sí, podríamos decir lo mismo que dicen los bolivianos, es de los chilenos, ahí seguiría todavía. Y en cambio, y ahí quiero refutarte, lo que ha ocurrido es que ha venido capitales extranjeros que han invertido una enorme cantidad de plata que nosotros los chilenos no teníamos para desarrollar eso y nos han dejado una cantidad muy grande de empleo, de obras de construcción y de impuestos. 35% de impuestos, ojo, 35% de impuestos a las utilidades, más royalty. No es cierto que la minera privada no pague impuestos, Codelco paga más, porque paga efectivamente en la primera línea, en la ley reservada, que yo creo que es una aberración que está ahí histórica y de la cual hay que hacerse cargo y claramente es una cosa muy rara. Solamente un dato y una complementación. El dato, entre 2005 y 2014, Codelco, por cada libre que produce, ha entregado 2,4 veces más dinero al Estado de Chile, al fisco, que las privadas. Ese es un dato. Que tiene que ser, pero si el dueño es privado, porque todo ese capital lo puso el Estado de Chile.
Perfecto, pero Y por tiene cada que libre que entregar produce pero Codelco, por supuesto, hay 2,4, por cada libre del privado pero hay 1. imagínate que tú pones una panadería y el otro señor no, y tú dices, mira, es que yo he sacado más de mi panadería de lo que le he sacado de impuestos a la señora de la panadería al lado. Pero si es obvio, si tú invitaste a una cantidad de inversionistas de países que, ojo, lo que tú dijiste, tu recorrido, efectivamente hay algunos países mineros que son más inestables, pero hay otros que no. Tenemos a Canadá y Australia, exactamente. Canadá y Australia son dos grandes ejemplos de países mineros que son desarrollados, qué sé yo. Y entonces tú no puedes decir, mira, le invitamos a todos estos señores para que trajeran miles de millones de dólares, porque los contamos por miles de millones de dólares, los trajimos acá y ahora cuando después entonces hacen ¿no es cierto?, toda su extracción, empiezan a sacar cobre, lo venden, tú pretendes que nada de lo que ellos pusieron se lo retornen. Estoy diciendo sencillamente que aquí hay una decisión política, que nos hagamos cargo de que un Estado toma decisiones políticas cuando decide que un importante porcentaje de la producción esté en manos privadas. Esa es una decisión política. Perdón, ¿me permites? Una decisión entre otras La posibles. ley de concesiones mineras de la que habla Daniel es una aberración que no se haya discutido nunca. Es una ley que hizo, cuya autor intelectual es José Piñera, y no ha tenido ni una sola discusión en democracia. Se les olvida el contexto histórico. Perdón, se les olvida el contexto histórico, Mónica. A Chile no le prestaba un peso a nadie. ¿Y por qué no le prestaba un peso a nadie? Porque habíamos sido un país que no había pagado su deuda externa, porque habíamos sido un país que le habíamos robado las empresas a otros países y por lo tanto no nos prestaba un país, nadie nos prestaba un peso. O sea, tú estás diciendo que cuando se nacionalizó el cobre a varios extranjeros en el pasado y le dejamos de pagar la deuda externa y nadie nos prestaba plata. Que se robó Chile el cobre que nacionalizó hace 45 años el Congreso Pleno en el Día de la Dignidad Nacional. ¿Tú estás diciendo esa aberración? Yo estoy diciendo que Chile efectivamente expropió sin pagar, no el caso del cobre, muchas empresas. Tienes que hacerte cargo de eso. Es que tú estás poniendo palabras en la boca, en mi boca. Yo estoy diciendo que Chile, en el momento en que se hizo esas leyes de las que ustedes están mencionando, era un país que no tenía crédito internacional. No tenía crédito, y por lo tanto porque tenía era que dar dictadura. condiciones especiales y tampoco tenía capital, porque José estaba Ramón, absolutamente era una quebrado e dictadura. empobrecido. Y por lo tanto había que dar condiciones especiales para atraer a los inversionistas extranjeros. Y en ese sentido ha sido tremendamente exitoso en los últimos 30 años. Condenada el país más por todos los de Latinoamérica en atraer inversión extranjera. José Ramón, y ha sido de beneficio para todos los chilenos, en impuestos, en puestos de trabajo, en modernización y en desarrollo. ¿Pero escuchaste el dato que entregó Daniel? Lo escuché y se lo rebatí. Es posible. Perdón, no lo rebatiste. El dato no lo rebatiste. Te rebato, tu comparación está mal hecha, pues, Daniel. Tu comparación es muy mal hecha, porque tú no puedes decir que comparas la plata que saca una minera privada, que puso el capital privado, con la plata, ¿no es cierto?, que le da al Estado cuando el capital del Estado... El cobre es una riqueza que tiene el país. Hay distintas formas de explotar esa riqueza. La riqueza está en el suelo. Déjame terminar. No es riqueza hasta que tú no pones arriba los miles de millones de dólares que hay para extraerla. Déjame terminar. Hay una riqueza que tiene el país que es el cobre. Esa es una riqueza de Chile, me va a decir que no es una riqueza. Es una riqueza. Hay distintas formas de explotarlo y se pueden tomar decisiones sobre si tú quieres, por ejemplo, que la explote una empresa estatal o que la explote una empresa privada, y si lo hace una empresa privada, en qué condiciones, pagando efectivamente un royalty o no, pagando un impuesto específico, etc. Todas esas son decisiones. Sí. Esto es un dato de los números a los que llevan esos resultados. Tú me puedes decir, y es un argumento perfectamente válido, que este dato es interesante porque, aparte de este aporte al fisco, se entrega empleo, se entrega desarrollo y se entrega crecimiento con las empresas privadas. Tu dato está mal comparado. Tú no puedes comparar peras con manzanas, porque las peras son peras y las manzanas son manzanas. Tú no puedes comparar el aporte... No, tú estás comparando el aporte que le da una empresa cuyo dueño es el Estado y por lo tanto le entrega utilidades al dueño. Y después la comparas con la empresa privada en que le entrega impuestos al Estado. Y tú dices, mire, la empresa cuyo dueño es el Estado ha entregado más ingresos al Estado. Obvio, porque el dueño del Estado ya puso la plata. Pero la otra es una comparación que son peras con manzanas y está mal hecha. Lo primero, yo creo que parte de lo que está ocurriendo aquí es que Chile es un país minero y culturalmente se niega a reconocerlo. Históricamente estos debates, dado el peso que tiene, no se han asumido del todo. Y nos gusta más bien hablar de que estamos exportando frutas, salmones, vino, y la verdad es que el corazón de la matriz productiva de Chile está en la minería y nunca ha sido efectivamente un debate que se ha dado de fondo. Lo segundo, sí hemos debatido respecto a la industria minera cuando abordamos el tema del royalty. Gobierno de Ricardo Lagos, y se le puso un impuesto especial. Y hoy día discutimos de si la forma en que diseñamos que ese impuesto especial, particularmente iba a quedar en las regiones, se cumple o no su objetivo. Y estamos hablando ahora de la minería a propósito de una crisis que está teniendo particularmente Codelco, y no necesariamente toda la industria minera, que está viviendo a nivel mundial problemas de materias primas. Entonces se confunden, yo creo, muchos planos. Chile sí es un país minero, y puede ser
o un gran castigo, porque se dedica simplemente a extraer y no agregar valor, o puede mirar referencias como, efectivamente, Canadá, Australia, y ser un país más bien sustentable y basado en el conocimiento, que agrega valor a sus recursos naturales. De nuevo, también. Esa creo yo es la cuestión de fondo. Y Extraer respecto de sencillamente valor también es una decisión política que tiene que tomar el Estado. Perdón, es. Por supuesto, tantas y hoy día estamos decisiones. tomando, pero mi punto es, esto lo hemos discutido, Daniel. En Chile, en los últimos años, insisto, el royalty fue una oportunidad para debatir esa matriz y la conclusión en el Congreso fue decir, vamos a ponerle más impuestos, un impuesto especial a esta industria. ¿Qué estábamos haciendo implícitamente? Reconociendo de que los capitales privados en Chile eran un aporte a la extracción de la industria minera. Perdón, en Chile el royalty- nunca se discutió, me parece, perdona Mónica, te voy a pasar el Sí, tiro no te y a preocupes. Alberto también. No. En Chile nunca se discutió, como se discutió en el año 71, abiertamente en el Congreso, si la propiedad del cobre debía ser estatal o privada, jamás hubo la discusión opuesta, abierta al país, a la ciudadanía, en el Congreso, sobre si se debía desnacionalizar o no. Eso es lo que estoy diciendo. Ni siquiera estoy diciendo Por que una supuesto, decisión sea eso- mejor que la otra. Estoy diciendo que esa discusión ciudadana de llevar la gran minería del cobre al nivel actual, en que apenas el 30% es de propiedad estatal, esa fue una discusión que no hicimos democráticamente. Eso es todo el Perdón, punto. ¿yo puedo agregar algo a la desnacionalización que yo creo que es evidente con lo que tú estás diciendo de ese 30% que es menor ya? Hoy día es el 29, 28. Yo agregaría otra cosa. Los dos, tú, José Ramón, y tú, Hernán, han planteado el royalty. Yo les invitaría a hacer un ejercicio que yo hice y que hoy día, a la luz de lo que pasa con la ley de pesca y con la ley que nosotros hemos discutido ahora, con todo este proceso de corrupción de Soquimich, uno lo mira de otros ojos. Yo invito a los ciudadanos a mirar las actas de cómo se discutió el royalty minero en el Congreso. El proyecto que entró y el que salió. Cómo se castró entre medio. Porque salió castrado. El royalty que iba a hacer era totalmente distinto. Te salió distinto. Yo los Pero eso invito es parte del a proceso hacer esa parlamentario, discusión. pues, Sí, Mónica, siempre el ocurre. problema es que el royalty iba a ser, el impuesto iba a ser mucho más alto y salió convertido en esto, pobrecito. ¿Por qué? Yo digo, a ver, momentito. Mónica, Hay ¿te un puedo interrumpir proceso, una sola hay un cosa? proceso Bueno, si quieres, abierto, después lo hay un digo. Dale, proceso dale. abierto hoy día con Soquimich, en el que Soquimich hizo una presión ilícita para incorporar a ese tipo de minería a gozar de un beneficio, la invariabilidad. Yo digo, a ver, por eso es que es tan importante lo que dice Daniel y yo lo apruebo. Esta discusión necesita hacerse a cara descubierta, con técnicos, porque Codelco efectivamente no es ni de los trabajadores del cobre, ni de las Fuerzas Armadas. Pertenece a todos los chilenos. Estamos totalmente de acuerdo. Y esta discusión sobre qué hacer con Codelco, pero también qué hacer con esa ley que le permite a la minería privada tener derechos sobre sus pertenencias mineras, cosa que no existía antes, esa ley que se hizo en tiempos no democráticos, hoy día merece ser discutido. Y merece ser discutido a la luz de técnicos, economistas y derechos ciudadanos. Porque las cosas que nos pertenecen no pueden despojarnos. Eso es todo lo que digo. Hay una discusión pendiente. ¿Alberto? Sí, yo tengo la impresión de que la lógica es algo importante de rescatar en este tipo de escenario. El argumento que dio Daniel es un argumento impecable, no hay duda respecto a la línea argumental y a los datos con los cuales la alimenta. Creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que observar si acaso se cumple la premisa de que hay un 30 y tanto % de impuesto más el royalty. Vamos a ver la renta y si eso se cumple realmente. Esa es la ley. Bueno, vamos a ver. Está incumpliendo la ley. Esa Esa es la ley que dice 35% de impuestos a los inversionistas extranjeros, el 35% de la utilidad. A ver, todos sabemos que la utilidad en Chile es una utilidad altísima. Altísima. La razón es muy simple. Prácticamente no existe minería metálica en el mundo que quede en el borde del mar. Extraer ya es un precio y transportar es un precio muy alto normalmente. En Chile tú puedes transportar inclusive y se hace por gravedad. Esto está en una montaña, pones un tubo, usas agua para eso, no está al pie, ¿ya? Y arrastra y después se seca y se sube al barco. O sea, tienes mecanismos de transporte que son extraordinariamente baratos.
los otros cordones de cobre que hay en el mundo están ubicados en el centro del continente, que pasa por 2, 3 estados, muchas veces con enormes dificultades. O sea, aquí hay unas ventajas comparadas, ¿ya? Por eso se articuló a partir de la minería mucho y se forjó un sistema financiero. Aquí está el origen de todo. El sistema financiero se forja y se equilibra y se le pide a la macroeconomía mucha regulación para poder hacer funcionar esta maquinita extractiva, ¿ya? Pero, como bien dice el artículo que hace ya años atrás Gabriel Palma en CIPER establece sobre cómo todo este modelo está sobre la tela de una araña, es un gran elefante que está sobre la tela de una araña, porque básicamente tenemos estábamos parados sobre una bonanza económica que no iba a durar. Todos lo sabíamos. No se hizo nada al respecto, absolutamente nada. Tú pones el ejemplo de países que agregaron valor. Australia fue y extrae minería, ¿ya? Pero Australia lo que hizo fue desarrollar tecnología y gran parte de las maquinarias que usamos nosotros en Chile provienen de esos desarrollos hechos en Australia. Entonces ellos pensaron qué iban a hacer después de la minería. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el norte de aquí a 100 años? ¿Ya? Las minas que quedan son minas que van a durar 100 años, cuando mucho, con ley reducida, cuando eventualmente dure menos, pues es que baja el precio. Pero esa es otra discusión. No, está bien. Es que esa es la discusión. O sea, no podemos hablar del pasado, no podemos hablar del futuro y no podemos hablar del presente. En el sentido que lo que estamos discutiendo ¿de qué podemos hablar? Tú tienes, como dijo Daniel, una potencial riqueza enterrada, ¿no es cierto?, en tu suelo. Digo potencial riqueza porque mientras no la extraigas, Daniel, no le va a generar educación a nadie, no le va a generar impuestos al Estado, no te va a generar carreteras, no te va a generar, ¿no es cierto?, posibilidades de hacer nada con ella. Que, insisto, es lo que le pasa justamente a los bolivianos. El discurso populista de los bolivianos siempre ha sido así. No, esto no vamos a dejar que lleguen los extranjeros, no lo vamos a dejar para los privados porque es para los bolivianos. Resultado, Bolivia es uno de los países más pobres del mundo, digamos, porque la riqueza potencial que tiene ahí no la ha aprovechado, ni para ellos ni para nadie. Entonces, ¿cuál fue la visión de Chile? La visión de decir, yo tengo aquí una riqueza potencial y no tengo el capital para extraerla y generar riqueza para mi pueblo. Y lo que se hizo, y no fue en democracia, como dices tú, ¿no es cierto?, fue generar, ¿no es cierto?, una ley que permitiera eso en circunstancias que no lo había. Ahora, pero esa era una posibilidad entre otras opciones. Hay otros países que se han desarrollado mediante extracción del Estado. El Estado puede endeudarse, tiene más capacidad que cualquier empresa para endeudarse en ese momento. Daniel, remóntate 30 años atrás, no lo pongas ahora. Ahora el Estado tiene. Hace 30 años atrás el Estado no tenía ni una capacidad de endeudarse. Nadie le prestaba plata, aunque no le guste a Mónica, pero nadie le prestaba plata por el manco pensamiento anterior. Y no tenía capital. Entonces, esto tienes que evaluarlo así. Ahora, es re fácil evaluarlo. Te doy un dato muy simple. Antes que te vea, quiero decir una cosa. Es re fácil, en la postura que están ustedes tres, evaluar ahora que ya los extranjeros invirtieron la plata, pusieron miles de millones ahí, que las faenas mineras están, y dice, oye, evaluemos ahora si nos conviene como país tener esto o no. Oye, pero si ya trajiste, ya los tienes ahí. Ahora es re fácil evaluar. Ahora, ¿qué va a significar eso? Que pones, ¿no es cierto?, en tela de juicio esa institucionalidad, que probablemente no vamos a tener nuevos desarrollos mineros hacia adelante si tú las empiezas a poner en tela de juicio, porque eso se llama inestabilidad institucional. Te doy un solo dato, José Ramón, para complementar sobre las opciones. ¿Por qué no lo evaluaste en la retención de utilidades netas de empresas que tiene Codelco entre 2005 y 2013 es del 8%. El 8% es la retención de utilidades. Empresas privadas como Glencore tienen 86%, Anglo American 70%. Que Codelco tenga un 8% es una decisión política en la cual se dice no vamos a invertir más en Codelco ni la vamos a capitalizar más. Es una decisión. ¿Podrías haber tomado una decisión distinta como país? Sí, eso es todo lo que se dijo. Discutamos decisiones diferentes. O sea, es que no, pero un gran punto. O sea, lo que estoy diciendo, en otras palabras, es esta empresa, Codelco, que es del Estado, que compite con otras, tiene muchas menos utilidades. Entonces deberíamos preguntarnos ¿por qué hace mal las cosas? Menos retención de utilidades. Entre el 2005 y el 2015, el resto de la industria tuvo utilidades por un 38% en promedio y Codelco un 9,6%. Pero es la realidad de la industria minera chilena. El dueño de esa empresa, que es el Estado, le permite retener solamente el 8% de las utilidades, a diferencia de lo que ocurre en otras empresas que pueden reinvertir mayor cantidad y por lo tanto ampliar sus operaciones. Yo estoy comparando las utilidades dentro de la misma industria de lo que hacen los privados, exacto, de lo que hacen lo público. El punto que quiero hacer es que, de nuevo, que esté en manos del Estado no garantiza grandes resultados. Pero tampoco hagan la caricatura. La cultura rentista que ha tenido el Estado de Chile respecto de Codelco es lo que tiene a esta minera en la situación actual. Si nosotros no hacemos las inversiones, no la capitalizamos, discutamos el mecanismo para capitalizarla, pero entendemos de que es una estructura fundamental para el desarrollo de Chile y la tratamos simplemente como una vaca lechera
para que cada gobierno saque la mayor cantidad de ingresos para poder financiar sus programas, entonces nos vamos a echar la minera. Mira, primero. Esto no es un problema, en este caso no es un problema de discusión entre lo privado y lo público, es qué exigencias le vamos a tener como gobierno, como Estado, como país, respecto de la administración de Codelco. Tenemos que hacer una pausa, Alberto. Tú te quedas con la palabra a la vuelta del debate aquí en Ciudadanos de CNN Chile. ¿Nos queda cuánto? ¿10 minutos, Alberto? Tenías la palabra. Ya, rapidito. Vamos a seguir con el cobre, Alberto. A ver, sí, lo más apasionante. O con Bolivia. A ver, no, yo creo que hablar del rentismo. O sea, a ver, cuando se acusa de rentismo aquí al Estado, lo que hemos tenido un país rentista. O sea, aquí nos hemos dedicado al extractivismo, al rentismo puro. Nos dedicamos a cortar arbolitos, a sacar pescados todo lo que podemos, a hacer todos los hoyos lo más grandes posible. Los empresarios llaman y dicen, nos falta agua en el norte. Adivinen, es un desierto. ¿Ya? Entonces hay que hacer una carretera de agua, proyecto. ¿Ya? Oye, nos falta energía acá, ¿cómo es posible que no tengamos energía? ¿Ya? Entonces el Estado tiene que ver cómo le lleva energía al norte desde el sur. ¿Ya? O sea, todo eso son los grandes innovadores, los grandes empresarios que vinieron a construir el gran modelo. A ver, aquí lo que tenemos es una cosa muy simple. Codelco tiene la extracción de la plata por parte del mundo militar, que es vergonzoso, ¿ya? Y en segundo lugar, trabaja con minas que son más viejas. Y en la minería, la ley depende mucho de aquello. Efectivamente, una mina nueva tiene un costo mucho más bajo de producción. Entonces, estamos hablando de algo que es obvio y natural, es parte del proceso. No es, digamos, oye, Codelco tiene unos costos altísimos porque la gente poco menos que está sentada, descansando, ya, y haciendo un asado dentro de la mina. Eso no es así. Tengamos claro, ya, que aquí la responsabilidad fundamental es de la visión del país y es de la falta, y hay una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política tiene que ver con la discusión que plantea Daniel, que no se dio, y tiene que ver con la capacidad de los directorios de entender lo que tenían entre sus manos y que no lo vieron o no quisieron verlo venir o les gustó la idea de descapitalizarlo. Si esto estamos hablando de algo básico. O sea, cualquier directorio, lo primero que sabe, hay muchas cosas que puede no entender, pero la descapitalización es lo primero. Perdón, lo más interesante es mirar hacia adelante, como partimos de esta discusión, ¿no es cierto? Que decir, mira, a mí me gustaría entender bien lo que pasó en los años 90 con lo que pasó con los 500 millones de dólares invertidos. Mirar hacia adelante en el sentido de que Codelco efectivamente tiene que tomar decisiones. Es una empresa importante para el país. Yo estoy completamente de acuerdo con Hernán, con todos ustedes, digamos. Todos entendemos que es una empresa importante, todos entendemos, ¿no es cierto?, que hay que buscar la forma en que podamos desarrollar si efectivamente hay proyectos rentables y interesantes. Si efectivamente, como dice Daniel, hay una riqueza importante, Codelco es el que tiene la mayor cantidad de reservas, bueno, entonces tenemos que buscar una forma en la cual podamos extraer esas reservas de forma rentable para beneficio de los dueños de Codelco, que son todos los chilenos. Y esa es la discusión en que está hoy día, y yo creo que un poco, más que, ¿no es cierto?, empezar a discutir que si dictadura y 40 años para atrás, y que si hicimos o no hicimos, lo importante es que hoy día hay que tomar decisiones importantes. Yo creo que ahí está el tema. Hay un tema que estaba sobrevolando la discusión, perdón, y no me gustaría que se nos pasara, que es el tema del modelo de extraer sencillamente y no de ponerle valor agregado, porque seguimos básicamente exportando concentrado de cobre y nada más que eso. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué no le hemos dado valor agregado a nuestra exportación? Porque tú planteaste recién una cifra con la cual yo quiero detenerme. No es posible que solo el 8% de las ganancias de Codelco, porque insisto, hay un 10% que está en la última línea y que se va a las Fuerzas Armadas y que son de las ventas. No es posible que solo un 8% se reinvierta. Pero además hay otro problema muy importante. No hemos hecho ni un solo gasto como Estado en darle un valor agregado, en hacer refinación, en refinar ese cobre. Bueno, y yo quiero decir... Dejemos que termine Mónica y luego yo quiero terminar diciendo lo siguiente. A mí me parece que es un escándalo, que lo doloroso es que, habiendo transcurrido 26 años de democracia, no hayamos discutido ni una sola vez en profundidad ni el cambio que se le hizo a las pertenencias mineras con la LOC, la Ley de Concesiones Mineras, que me parece que es un tema de fondo, sobre todo cuando surgen voces hoy día que hablan de privatizar una parte de Codelco. Ni eso, ni del gobierno corporativo, ni tampoco cómo darle valor agregado. O sea, cuando hablamos de las irresponsabilidades, y a eso se agrega el
haber mantenido durante 26 años ese 10% de las ventas libre para las Fuerzas Armadas, que hoy día nos venimos a dar cuenta que no hay nadie que las controle. Creo que hay que hacer un recuento y eso hoy día tiene que ponerse fin. Una precisión. Las concesiones mineras hoy día están protegidas, eventualmente incluso sobreprotegidas en la Constitución. Y eso es algo que se ha cuidado transversalmente en los últimos 26 años también. Ojo ahí, no solo en la regulación más particular de las concesiones. Viene desde la Constitución. Y lo segundo, para mirar para el futuro, yo creo que hay que hacer una autocrítica. Y yo estoy con Alberto en una cuestión de fondo. Yo creo que hay una cultura rentista que agrega poco valor. Porque extraer las materias primas y venderlo afuera ha sido una forma simple de enriquecernos. Y para ser justo, países que tienen una cultura de materias primas y son parte de la sociedad del conocimiento, innovan, involucran tecnología, hacen que a nivel local sean parte los chilenos eventualmente de la cadena de valor, cosa que hemos hecho poco. Yo creo que efectivamente hay un desafío tremendo hoy día en energía, porque hoy día a este gobierno se le critica básicamente todo lo que ha hecho, pero si va a haber algún legado, eventualmente va a estar en energía. Y el ministro Pacheco ha abierto mercado, ha incluido e involucrado vía Corfo a desarrolladores e innovadores chilenos para lo que puede ser una cuestión muy potente en el norte en materia de energía solar. Si es que energía está ocurriendo, ¿por qué no también se puede hacer en materia de minería? Yo creo que el modelo de Australia en ese sentido es algo que Chile puede mirar y si se dedica solo a la materia prima, a sacarla a la piedra, refinarla y sacarla por fuera, poco futuro tiene. Perdón, muy cortito, José Ramón, pero solamente, ¿por qué ha pasado eso? Porque finalmente si la invitación a la inversión extranjera es a que vengan a hacer lo que es más rentable, lo más rentable sencillamente es traer el concentrado de cobre y nada más. Eso es lo que entrega mayor rentabilidad. Por lo tanto, si lo único que vamos a hacer como país es decir, vengan y saquen el cobre, las empresas lógicamente van a seguir haciendo lo que les es más rentable, que es hacer precisamente eso. Es el drama de que cuando tú tienes muchos recursos naturales, te haces básicamente dependiente del atajo y no de agregar valor. Y si hay algo en el fondo que exigirle a la próxima etapa de nuestra matriz de desarrollo es precisamente agregar valor. Y ese es el desafío. Yo les voy a dar cuenta para que me hagan bullying todo lo que quieran porque voy a estar en desacuerdo con los tres, incluso con Hernán. Yo creo que el tema de hablar de ese rentismo, yo creo que es una caricatura y es un error. Yo los invito a que vayan ustedes a Codelco, a que vayan a las faenas, ¿no es cierto?, a una forestal, a que vayan a cualquier empresa. Tienen logística, tienen inteligencia, tienen desarrollo. Es tremendamente difícil hacerla. Hay mucho valor agregado en lo que ustedes llaman livianamente renta, extraer y vender. Hay mucho valor agregado, hay mucha inteligencia de chilenos e ingenieros chilenos que han inventado muchas cosas y procesos que se han copiado. No, perdóname. Todo ese proceso es súper difícil de hacer y requiere, ¿no es cierto?, de un nivel de inteligencia y sofisticación que se simplifica y minimiza cuando uno habla del rentismo, digamos así, en forma tan abierta. Eso es una cosa totalmente distinta. No, y de hecho es más, les quiero contar, cuando tú dices, ¿por qué no seguimos un eslabón más en la cadena y ponemos una refinería? Es que son tremendamente contaminantes. No solamente son fierros que no tienen... ¿Y la minería no? No, pero la refinería es la parte mucho más contaminante y se la están mandando a los chinos. Perdón, la principal razón para no tener refinerías acá es porque son hipercontaminantes, porque no tenemos la escala. O sea, no es que estemos haciendo un mal negocio. El negocio que tenemos que hacer es efectivamente sacar los recursos que tenemos ahí porque se nos fueron dados, extraerlos comerciales y después lo que eso nos llegue a utilizarlo en educación, en carretera, en salud. Chile no tiene que industrializarse. Pero por supuesto, al nivel que te sea lo más conveniente posible para ti y para Chile, no al nivel que sea lo más interesante para un intelectual, ¿no es cierto?, que dice, mire, esto tiene que ser integrado. Yo te voy a dar el ejemplo perfecto de lo que te estoy diciendo. Tú conoces la leche evaporada, ¿no es cierto?, porque es antigua. Muchos de los televidentes seguramente no conocen la leche evaporada. Bueno, la leche evaporada, ¿no es cierto?, es una leche que está bien concentrada, ¿no es cierto?, con gusto así ahumado y que se vende en un tarro. Bueno, esa leche evaporada se vende solo en los países pobres hoy día. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la cadena productiva parece ser algo mucho más elaborado que vender leche al pie de la vaca, ¿no es cierto? Es mucho más difícil vender leche al pie de la vaca porque necesita frío, necesita logística, necesita transporte, necesita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué países pueden vender leche fresca al pie de la vaca que tú llamarías, ¿no es cierto?,
algo como absurdamente poco desarrollado, porque es como sacar la leche. Eso en mi boca. Es justamente el ejemplo que estás dando. Porque lo que les estoy diciendo es que ustedes hacen una caricatura con el tema de la extracción. Yo creo que tú haces la caricatura. Hay mucha logística, hay mucha inteligencia, digamos, y por lo tanto los invito a que vayan, pongan los pies en la tierra y vayan a las empresas a verla y conversen con los ingenieros chilenos. Un solo comentario. Quien dijo este fin de semana que Chile y el problema que tenía Codelco era la cultura extractiva y no un Estado empresario, fue Diego Hernández. Fíjate tú. Sí. Bueno, sin ir más lejos. Pero yo creo que José Piñera está de acuerdo contigo, así que no te preocupes. Pero mira, estoy hablando de alguien. Mónica me dijo que yo era de la Católica y ahora tú me dices que yo soy amigo de José Piñera. Eso implica que probablemente mi argumento es tan bueno que me están poniendo... Ya, quedan 3 minutos, vamos, Alberto. Aquí no hay una denuncia, yo quiero explicarte una cosa, José Ramón. Aquí no hay ninguna denuncia, hay una confesión. ¿Pero por qué? Aquí un señor, hay una confesión. El señor Hernán Vigi, tengo que dirigirme a Suiza en este preciso instante, ¿ya? El señor Hernán Vigi dijo, en un paraíso fiscal y sin leyes de extradición, ¿ya? El señor Hernán Vigi dijo en su momento, lo dijo, ¿ya? Que no convenía agregar valor en Chile, ¿ya? Y que el modelo no tenía que agregar valor porque no tenía ventajas comparadas. Preguntemos una cosa muy simple. ¿A qué país del mundo podría tener una ventaja comparada cuando no se ha desarrollado todavía en hacer industria? La industria Dios no creó países con industria y con ventajas comparadas. Déjame decirte que no, pero un momento. Una cosa es que Corea del Sur no tenía ninguna ventaja comparada para hacer autos, ¿ya? Y terminó quebrando la industria norteamericana de automóviles. Entonces, tengámoslo bien claro. Aquí fue simplemente una decisión y fue una decisión que se adoptó con claridad. César Hidalgo, analizando los datos estructurales de los países latinoamericanos económicos, señala que los países que han retrocedido en su capacidad de cadenas de valor, en su estructura económica, ¿ya? Son Venezuela y Chile. ¿Ya? Venezuela y Chile. Y él dice, el argumento es, Chile confundió riqueza con estructura económica. Chile tiene riqueza, pero no tiene una estructura, no tiene una economía. Nos quedan 2 minutos. Hernán, Mónica, comentario final. Mónica, por favor. No, hay dos cosas que me parecen caricaturescas. Primero, que nos invite José Ramón a visitar las industrias, las forestales. Sí. Yo creo que, perdón, voy a hablar por mí. Este país lo conozco, lo amo, es mío. Esa cultura nos pertenece a todos. Y por eso nos da tanta indignación cuando hay abusos, cuando se usan las leyes para favorecer a unos pocos. En este caso, quiero insistir en algo. La ley, la LOC, la Ley de Concesiones Mineras, ha sido perjudicial. Tú hablaste de esta gran invitación como si fuera una mesa en que los invitamos para que vinieran con mucho esfuerzo con sus capitales. Yo no estoy haciendo terrorismo. Yo creo que todas las invitaciones que se hacen tienen que ser justas. Si invitamos a empresarios a venir a sacar nuestras riquezas mineras, lo justo es que entreguen y paguen un impuesto como se pagaría esas empresas, como los que pagan en sus países de origen. Yo solo invito a comparar de verdad los impuestos que se pagan en Chile, las mineras, con los que se pagan en Australia y los que se pagan en otros países. Un comentario. Yo me distingo de mis contertulios. Yo creo que la industria minera en Chile es fundamental. La historia es importante, se ha abierto con capitales del Estado y con capitales privados, algo que le ha agregado mucho valor al desarrollo de Chile, pero tenemos que ser críticos respecto al futuro y hoy día tenemos que ser parte de la sociedad del conocimiento. Eso significa agregar valor, eso significa innovación, tecnología, capital humano, cosas que la industria debe hacer para de verdad mirar hacia el futuro y no solo mantener la cultura que ha tenido los últimos 25 años. Son las 11 de la noche, se nos acabó el tiempo lamentablemente, teníamos otro tema, teníamos una pregunta que les planteamos al principio. Todo eso queda para la próxima semana. Hoy solamente fue minería, solamente fue cobre, una discusión importante. Gracias por habernos seguido en Ciudadanos y nos encontramos el próximo lunes.